¿Qué pensarías si te dijera que hay alguien en tu vida que no está pensando en ti, no en la persona que eres hoy, sino en una versión de ti que solo existe en su mente? Esa persona se siente atrapada en un laberinto de recuerdos contigo. No es un lugar físico, sino una construcción mental, un paisaje interior donde cada pasillo lleva a un momento que compartieron. Cada muro está decorado con una emoción que sintieron. Y en el centro de todo estás tú. Pero no el tú de ahora, sino un fantasma, una versión idealizada o distorsionada que su memoria ha decidido conservar. Hoy vamos a explorar la psicología detrás de este laberinto, para entender por qué alguien queda atrapado ahí y, lo más importante, para que tú puedas comprar tu lugar en esa historia sin perderte en ella. Piensa en la mente humana como una contadora de historias. Para darle sentido al mundo, a nuestras experiencias y a nuestras relaciones, creamos narrativas. Una relación que termina, una amistad que se desvanece, un momento intenso que marcó un antes y un después. No son solo hechos aislados. Son capítulos de una historia que nos contamos a nosotros mismos. Esa persona que se siente atrapada no está simplemente recordando. Está releyendo el mismo capítulo una y otra vez, buscando un final diferente, una moraleja que justifique su dolor, o simplemente revivió la única parte de la historia en la que se sintió verdaderamente vivo. El laberinto es, en esencia, una historia incompleta que su mente se niega a terminar. Para ti, esto puede ser confuso e incluso frustrante. ¿Alguna vez has sentido que alguien te habla, pero no te ve? Como si estuvieran conversando con un fantasma, con una versión tuya del pasado que ya no reconoces. Pueden decirte, tú no eras así, o recuerdo cuando solías, y en ese momento te das cuenta de que no están interactuando contigo, sino con un personaje que ellos mismos crearon. Este personaje es una mezcla de recuerdos reales, emociones magnificadas y, crucialmente, de sus propias necesidades no satisfechas. Quizás en su memoria tú eras el salvador, el villano, la fuente de su felicidad o la causa de su herida. El papel que te asignaron en su laberinto tiene mucho menos que ver con quién eres tú y mucho más con lo que ellos necesitaban que fueras en su historia personal. La psicología nos enseña que la mente a menudo prefiere la certeza del dolor conocido a la incertidumbre de lo nuevo. Salir del laberinto significaría aceptar la realidad tal como es, enfrentar el presente sin el filtro del pasado y, lo más aterrador de todo, asumir la responsabilidad de su propia felicidad. Es más fácil culpar a un recuerdo, aferrarse a una nostalgia o alimentar una herida que construir algo nuevo desde cero. El laberinto, aunque sea un lugar de sufrimiento, también es un lugar seguro. Es predecible. Cada vuelta, cada eco, cada sombra es familiar. Dentro de sus muros no hay sorpresas. No hay necesidad de arriesgarse a ser herido de nuevo. Esta persona no está atrapada por la fuerza de los recuerdos, sino por el miedo a lo que hay fuera de ellos. El laberinto no es una prisión impuesta por ti. Es un refugio que ellos mismos han construido y del que se niegan a encontrar la salida. Y enter esto es el primer paso para que tú no te conviertas en otro prisionero de su pasado. Entonces, si este laberinto es un refugio construido por el miedo, ¿cómo se eligen los ladrillos y el mortero para construir sus muros? ¿Por qué ciertos recuerdos se convierten en los pilares de esta prisión mental mientras otros se desvanecen? La respuesta no reside en la lógica, sino en el inconsciente. El inconsciente no es un archivo ordenado de hechos, es un océano de emociones, miedos y deseos.
Los recuerdos que esta persona ha seleccionado para construir su laberinto son aquellos que llevan la mayor carga emocional. No se trata de los momentos más precisos, sino de los más intensos. Piensa en tus propios recuerdos. ¿Cuáles son los que acuden a tu mente con más fuerza? Probablemente no son los detalles mundanos de un martes por la mañana, sino el momento en que sentiste una alegría desbordante, una profunda decepción o un miedo paralizante. La emoción actúa como un ancla para la memoria. Para la persona atrapada en el laberinto, cada recuerdo elegido es un ancla emocional que la mantiene fija en un punto del pasado. El primer beso no es solo un recuerdo de un acto físico, es el ancla de un sentimiento de esperanza y validación. Una discusión no es solo un intercambio de palabras, es el ancla de una herida de abandono o traición. Es tan revivio el sentimiento, no el evento. Aquí es donde entra en juego un poderoso mecanismo psicológico. La mente busca coherencia. Una vez que se ha formado una narrativa central en su interior, por ejemplo, esa fue la única vez que fui feliz o fui una víctima en esa situación, su mente comenzará a filtrar activamente todos los recuerdos para que encajen en esa historia. Ignorará o minimizará los recuerdos que la contradicen y magnificará los que la confirman. Es un proceso inconsciente de curación de la propia historia. Si su narrativa es que vuestra relación era perfecta, su mente olvidará convenientemente las discusiones, las dudas y los momentos de desconexión. Si su historia es que tú le hiciste un daño irreparable, su mente se centrará exclusivamente en tus fallos, reales o percibidos, borrando los momentos de ternura o apoyo. No lo hacen con malicia. Lo hacen para proteger la integridad de la historia que necesitan creer para darle sentido a su presente. ¿Qué significa esto para ti? Significa que discutir con ellos sobre los hechos del pasado es como intentar derribar un muro de piedra con las manos. No puedes ganar una discusión contra un sentimiento. Cuando intentas decir «no fue así como pasó», no estás debatiendo la realidad. Estás desafiando la historia que les permite sobrevivir emocionalmente. Estás atacando los cimientos de su refugio. Por eso sus reacciones pueden parecer desproporcionadas o ilógicas. No están de fío la verdad, están de fío su mecanismo de supervivencia. Comprender esto es fundamental para tu propia paz mental. Te libera de la carga de tener que ser el guardián de la verdad. Su laberinto de recuerdos no es tu responsabilidad. No fuiste tú quien lo diseñó y no eres tú quien puede desmantelarlo. Es una estructura interna que ellos han creado a partir de sus propias necesidades emocionales, sus heridas pasadas y su miedo al futuro. Tu papel en su historia es simbólico. Eres un personaje que representa algo que perdieron o algo que les hirió. Pero el personaje no eres tú. Reconocer esta distinción es el primer paso para dejar de sentirte como un fantasma en la narrativa de otra persona y empezar a vivir plenamente en la tuya. Ahora bien, podrías preguntarte, ¿por qué alguien elegiría conscientemente vivir en el dolor o en una fantasía? Si el laberinto es una prisión, ¿por qué no buscan la salida? La respuesta es que, para ellos, no siempre se siente como una prisión. A veces, se siente como el único lugar seguro que les queda. Dentro de este laberinto mental, existen principalmente dos alas, dos paisajes emocionales que, aunque parezcan opuestos, cumplen la misma función: evitar el presente. Está el ala dorada de la nostalgia y la celda oscura del resentimiento. Ambas son trampas. La persona que vive en el ala dorada ha convertido el pasado contigo en un paraíso perdido. En su mente, los momentos que compartieron no fueron simplemente buenos,
Fueron perfectos, inigualables. Te han colocado en un pedestal, no como la persona compleja y con defectos que eres, sino como un arquetipo, un símbolo de la felicidad absoluta. ¿Alguna vez has sentido que alguien te describe de una manera que suena maravillosa, pero que en el fondo no te reconoce? Eso es porque no te Stan describió a ti. Stan describió un sentimiento. Stan describió un momento de su vida en el que se sintieron plenos. Y han decidido que tú eras la única causa de esa plenitud. El problema de vivir en este paraíso nostálgico es que condena el presente a ser siempre inferior. Ninguna nueva experiencia, ninguna nueva persona puede competir con la perfección pulida de un recuerdo. Al aferrarse a esa versión idealizada de ti, se protegen de la posibilidad de un nuevo fracaso, de una nueva decepción. Si el pasado fue perfecto, no necesitan arriesgarse en el presente. Su lealtad no es hacia ti, sino hacia la seguridad de ese recuerdo. Luego está la otra cara de la moneda, la persona atrapada en la celda oscura del resentimiento. Esta persona no recuerda los momentos felices, o si lo hace, los reinterpreta como una mentira que precedió a una traición. Su laberinto está construido con ladrillos de agravios, de palabras hirientes, de promesas rotas. En su narrativa, tú eres el villano, la causa inequívoca de su dolor actual. Cada problema en su vida, cada sentimiento de vacío, se remonta a la herida que, según ellos, tú les infligiste. Mantener vivo ese resentimiento cumple una función psicológica muy poderosa. Les absuelve de toda responsabilidad sobre su propia vida. Mientras tú seas el culpable, ellos no tienen que examinar sus propias decisiones, sus propias carencias o su propio poder para sanar y seguir adelante. Es más fácil ser un mártir que un arquitecto de tu propia vida. El resentimiento les da una identidad, un propósito, ser la víctima. Y renunciar a ese papel significaría enfrentarse a la aterradora tarea de tener que definir quiénes son sin su dolor. Ya sea que te hayan convertido en un santo o en un demonio, el mecanismo es el mismo. El laberinto, con sus pasillos dorados o sus celdas oscuras, es una elaborada distracción para no tener que mirarse al espejo. Es una forma de evitar las preguntas difíciles. ¿Qué quiero hacer con mi vida ahora? ¿Por qué me siento tan insatisfecho? ¿Qué parte de mí necesita sanar? Mientras la energía emocional esté proyectada hacia tu fantasma en el pasado, no tienen que dirigirla hacia adentro, hacia el trabajo real de conocerse y aceptarse a sí mismos. Comprender que tu fantasma es una pieza funcional en su maquinaria interna te permite dar un paso atrás y observar el mecanismo sin ser arrastrado por él. No se trata de ti, se trata del miedo que sienten a vivir su propia vida. Entonces, ¿cómo se manifiesta este laberinto en el comportamiento de esa persona? No es simplemente un estado de reflexión pasiva, es una fuerza activa que moldea sus interacciones contigo y con el mundo. La persona atrapada en este laberinto no solo recuerda, sino que intenta activamente recrear las condiciones de su recuerdo. Esto se conoce en psicología como un patrón de repetición. Inconscientemente, intentan forzar el presente para que se parezca a ese pasado idealizado o traumático, buscando una y otra vez el mismo resultado emocional, porque es el único que conocen. ¿Te has dado cuenta de que a veces parecen estar provocando las mismas situaciones que ocurrieron en el pasado? Si en su laberinto tú eres el salvador, es posible que constantemente se pongan en un papel de víctima o de necesidad, invitándote a que vuelvas a desempeñar ese rol heroico. Buscan recrear esa dinámica de dependencia,
porque les reafirma en su historia de que su bienestar depía de ti. Si, por el contrario, en su laberinto eres el villano que les abandonó, pueden sabotear cualquier acercamiento o gesto de amabilidad, empujándote a que te alejes para poder decir, «¿Ves? Lo has vuelto a hacer». No están reaccionando a tus acciones presentes. Están intentando que tus acciones encajen en el guión preescrito de su memoria. Es como si te entregaran un libreto y esperaran que interpretaras tu antiguo papel sin cuestionarlo. Aquí es donde debemos hablar de un concepto fundamental para entender esto: la proyección. Lo que esa persona ve en ti, ya sea la luz más brillante o la sombra más oscura, es en realidad un reflejo de partes de sí misma que no puede o no quiere reconocer. Si te han convertido en un ser perfecto, un ideal inalcanzable, es muy probable que estén proyectando en ti su propio potencial no realizado. Todas las cualidades que admiran en esa versión idealizada de ti, tu fuerza, tu bondad, tu libertad, son cualidades que ellos poseen, pero que no se atreven a reclamar como propias. Es más fácil admirarlas en un altar externo que cultivarlas en su propio jardín interior. Al mantenerte en ese pedestal, se mantienen a sí mismos en una posición de inferioridad, perpetuando la creencia de que la grandeza es algo que les sucedió a través de ti, en lugar de algo que pueden generar por sí mismos. Por otro lado, si te han convertido en la encarnación de todo lo malo, están proyectando su sombra, esas partes de sí mismos que repudian, su ira, su egoísmo, su capacidad para herir. Es inmensamente doloroso para una persona aceptar que tiene aspectos oscuros. Es mucho más sencillo externalizar esa oscuridad y depositarla en otra persona. Al convertirte en el único responsable de su dolor, se purifican a sí mismos. No tienen que lidiar con su propia capacidad para el error o la malicia, porque ya han encontrado un chivo expiatorio en tu recuerdo. Tú te conviertes en el contenedor de todo lo que no pueden aceptar de sí mismos. Para ti, estar en el extremo receptor de esta proyección es increíblemente desorientador. Puedes empezar a dudar de tu propia percepción de la realidad. Si te idealizan, puedes sentirte como un fraude, luchando por estar a la altura de una imagen imposible. Si te demonizan, puedes empezar a interiorizar la culpa, preguntándote si realmente eres tan terrible como te pintan. Este es el verdadero peligro del laberinto de otra persona. Tiene el poder de atraparte a ti también. Empiezas a reaccionar a su distorsión, a deferte de un fantasma, a tratar de corregir una historia que nunca escribiste. Y en ese momento has entrado en su laberinto y has perdido de vista la salida. Reconocer que estás lidiando con la proyección de alguien es el primer paso para recuperar tu libertad. Pero el siguiente paso es entender por qué te afecta tanto. ¿Por qué el laberinto de otra persona tiene el poder de desestabilizarte? La respuesta, como siempre, se encuentra en tu propio mundo interior. El poder que su narrativa tiene sobre ti es directamente proporcional a las dudas que tienes sobre tu propia historia. Si su idealización te hace sentir como un impostor, es porque toca una inseguridad tuya sobre tu propio valor. Si su demonización te hace sentir culpable, es porque activa un miedo subyacente a no ser lo suficientemente bueno o a haber cometido un error irreparable. Su laberinto se convierte en un espejo, pero no de quién eres, sino de las partes de ti que aún no has sanado. Aquí es donde entra en juego la filosofía estoica, que nos enseña una lección crucial. No podemos controlar lo que otras personas piensan, dicen o sienten. No podemos controlar si deciden construir un laberinto de recuerdos y vivir en él.
Lo único que podemos controlar es nuestra respuesta a ello. La persona atrapada en su laberinto ha cedido su poder interno al pasado. Vive a merced de sus recuerdos y de las emociones que estos evocan. Tú, sin embargo, tienes una opción. Puedes elegir ceder tu poder a su percepción distorsionada de ti, o puedes elegir anclarte firmemente en tu propia realidad. ¿Cómo se logra esto? No se trata de luchar contra su narrativa, ni de intentar convencerlos de tu verdad. Como hemos visto, eso es inútil. Se trata de un trabajo interno de autoconocimiento y autoafirmación. Tienes que convertirte en el narrador principal de tu propia vida. Esto implica hacer una pausa y preguntarte, ¿quién soy yo, independientemente de la historia que esta persona cuenta sobre mí? ¿Cuáles son mis valores, mis intenciones, mis fortalezas y mis debilidades, vistas a través de mis propios ojos, no de los suyos? Es un proceso de separar su proyección de tu identidad. Imagina que su historia sobre ti es una nube de humo que intentan soplar en tu dirección. Si estás inseguro, si no tienes los pies bien plantados en la tierra, el humo te envolverá, te ahogará y te hará ver el mundo a través de su neblina. Pero si estás anclado en tu propio centro, el humo simplemente pasará a tu alrededor. Podrás observarlo, reconocerlo como algo que no te pertenece y dejar que se disipe sin que te afecte. Este anclaje no se construye de la noche a la mañana. Se construye a través de la autoobservación honesta, aceptando tanto tus luces como tus sombras. Se trata de reconocer tus errores del pasado sin permitir que te definan y de celebrar tus logros sin dejar que alimenten un ego frágil. Cuando te conoces a ti mismo, de verdad, la versión de ti que existe en el laberinto de otra persona pierde todo su poder. Se convierte simplemente en eso, una historia, una ficción que alguien más necesita creer, pero que ya no tiene nada que ver contigo. Tu libertad no reside en derribar los muros de su laberinto. Reside en hacer que tus propios cimientos sean tan sólidos que ningún fantasma del pasado pueda hacerte tambalear. La verdadera tarea no es sacarlos a ellos de su prisión, sino asegurarte de que tú no entres en ella. Y esto requiere un tipo de valentía diferente, la valentía de mirarte a ti mismo con claridad y decidir momento a momento que tu percepción de ti es la única que realmente importa para vivir tu vida. Una vez que has decidido anclarte en tu propia realidad, el siguiente desafío es gestionar la interacción. Porque aunque entiendas la psicología detrás de su comportamiento, sigues teniendo que lidiar con la persona en el mundo real. Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Intentan usar la lógica, la razón o la emoción para cambiar la situación. Intentan arreglar a la otra persona o demostrar su punto de vista. Pero cuando alguien está atrapado en un laberinto emocional, tu interacción con ellos no puede ser convencional. Requiere establecer límites claros y firmes, no para castigarlos, sino para proteger tu propia paz mental. Un límite no es un muro para mantener a la gente fuera. Es una línea que define dónde terminas tú y dónde empiezan ellos. Es una declaración de lo que estás y no estás dispuesto a aceptar en tu vida. Cuando la persona del laberinto intenta arrastrarte a su narrativa, ya sea a través de la culpa, la adulación o la provocación, tu tarea es mantenerte firme en tu lado de la línea. Esto no significa ser frío o cruel. Se puede hacer con compasión, pero con una claridad inquebrantable. Por ejemplo, si te dicen, tú eras la única persona que mentía, ahora estoy perdido sin ti.
En lugar de caer en la trampa de sentirte responsable y volver a tu rol de salvador, puedes responder con algo como: aprecio el recuerdo que tienes de nuestro tiempo juntos, pero esa etapa de nuestras vidas ha terminado. Ahora ambos debemos encontrar nuestro propio camino. Estás validando su sentimiento sin aceptar la responsabilidad que te están imponiendo. Del mismo modo, si intentan atraparte en la celda del resentimiento con acusaciones como «destruiste mi vida, nunca te lo perdonaré», en lugar de deferte y entrar en una batalla de «¿quién hizo qué?», puedes establecer un límite dicio. Entiendo que te sientas así y lamento el dolor que sientes, pero no voy a seguir discutiendo sobre el pasado. Mi enfoque está en el presente. Con esta respuesta, no estás admitiendo una culpa que no sientes, ni estás invalidando su dolor. Simplemente estás declarando que te niegas a participar en su patrón de repetición. Estás retirando tu energía de su laberinto. Este acto de establecer límites es, en esencia, un acto de autocuidado radical. Es reconocer que no puedes ser la fuente de la felicidad de otra persona, ni la causa de su miseria. Cada individuo es responsable de su propio paisaje interior. Al negarte a interpretar el papel que te han asignado, les estás ofreciendo indirectamente una oportunidad. Les estás mostrando que el guión que han estado siguiendo ya no funciona. Esto puede provocar una crisis en ellos, ya que su mecanismo de defensa principal ha sido desafiado. Pueden reaccionar con ira, con tristeza o con una mayor insistencia. Pero al mantenerte firme, les obligas a enfrentarse a la única persona que realmente puede guiarlos fuera del laberinto: ellos mismos. Este proceso puede ser doloroso y difícil, especialmente si te preocupas por esa persona. Puede que sientas la tentación de ceder, de volver a tu antiguo papel solo para aliviar su sufrimiento momentáneo. Pero eso sería un flaco favor para ambos. Al ceder, solo estarías reforzando los muros de su prisión y sacrificando tu propia libertad. La verdadera compasión aquí no es ser cómplice de su autoengaño. La verdadera compasión es modelar lo que significa ser un individuo libre y autónomo, anclado en la realidad del presente. Es mostrarles a través de tu propio ejemplo que hay vida fuera del laberinto. Y esa es la lección más poderosa que puedes ofrecer, aunque no sea la que ellos, en su estado actual, quieran aprender. Llegamos ahora al núcleo de la cuestión, a la transformación final que este sentimiento te ofrece. Más allá de comprender su psicología y de establecer límites para protegerte, existe una última capa de crecimiento personal. Se trata de reconocer que la experiencia de ser el personaje en el laberinto de otra persona es una oportunidad para tu propia evolución. Es una invitación a explorar las partes de ti que permitieron que esa dinámica existiera en primer lugar. Porque, seamos honestos, para que alguien te asignara un papel tan central en su historia, de alguna manera, tú aceptaste el casting. Pregúntate con total sinceridad, ¿qué parte de mí disfrutaba siendo el Salvador? ¿Qué necesidad mía se satisfacía al ser idealizado? Tal vez te dio un sentido de propósito, de valía, de ser indispensable. Ser el héroe en la historia de alguien puede ser una droga muy potente, una forma de evitar enfrentarte a tus propias inseguridades. Si no eres el pilar de alguien, ¿quién eres? Esta pregunta puede ser aterradora. Reconocer que participaste en esa dinámica no es para culparte, sino para empoderarte. Te permite ver el patrón, no solo en ellos, sino también en ti. De la misma manera, si te asignaron el papel de villano, pregúntate, ¿por qué permití que la opinión de esta persona sobre mí tuviera tanto peso?
¿Qué miedo se activó cuando me culparon? Quizás tienes una profunda necesidad de ser visto como bueno y su acusación ataca el núcleo de tu identidad. O tal vez, en el fondo, cargas con una culpa no resuelta de otras áreas de tu vida, y su resentimiento se convierte en un imán para esa culpa. Aceptar que su narrativa te afectó tanto porque tocó una herida preexistente en ti es el comienzo de una sanación mucho más profunda. Ya no se trata de ellos y su laberinto. Se trata de ti y tu libertad interior. Este nivel de autoanálisis es lo que la psicología llama integrar la sombra. Es aceptar las partes de ti que normalmente escondes, tu necesidad de aprobación, tu miedo al abandono, tu deseo de control, tu propia capacidad para herir. Cuando dejas de proyectar la perfección y aceptas tu humanidad completa, con todas sus contradicciones, te vuelves inmune a las proyecciones de los demás. Ya no necesitas que te idealicen, porque tú mismo conoces y aceptas tu propio valor. Y ya no te destruye que te demonicen, porque tú mismo has hecho las paces con tus imperfecciones. El laberinto de esa persona, al final, se convierte en un catalizador para tu propio viaje de autodescubrimiento. La experiencia de ser un fantasma en la mente de otro te obliga a convertirte en una presencia innegable en tu propia vida. Te empuja a dejar de buscar la validación externa y a construirla desde adentro. Te enseña que la única historia que tienes el poder de escribir y la única que realmente importa es la tuya. Ya no ves a esa persona como un adversario o una víctima que necesita ser rescatada. La ves como lo que es: otro ser humano luchando con sus propios miedos y sus propias historias, al igual que tú. Y desde ese lugar de henchimiento y ecuanimidad puedes finalmente soltar la cuerda. No con ira ni con tristeza, sino con una serena aceptación de que cada uno debe encontrar la salida de su propio laberinto. Tu camino ya no es liberarlos a ellos. Tu camino es ser tan radicalmente libre que tu propia existencia se convierta en un faro. No un faro que los guía fuera de su laberinto, porque ese es su viaje, sino un faro que ilumina tu propio camino, dejando claro que hay un mundo vasto y real más allá de los muros de cualquier recuerdo. La única forma de escapar de la historia de otro es comprometerte por completo con la tuya.